Buenos días compañeros y profesora. Hoy día, junto a mi compañera Magdalena Gutiérrez y yo, quien les habla, Ariel Velázquez, le vamos a presentar la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. En primer lugar, va a proceder mi compañera a explicarle la esclerosis lateral amiotrófica y después procederé yo a explicarles la esclerosis múltiple. La esclerosis lateral amiotrófica corresponde a una enfermedad caracterizada por una degeneración progresiva de la motoneurona superior e inferior, lo que puede ocasionar debilidad en musculatura de extremidades, tórax y abdomen. Frente a esta enfermedad van a existir dos grandes clasificaciones. La primera de acuerdo con el lugar de aparición de los síntomas y también de acuerdo con si posee o no un patrón familiar. En términos de lugar de aparición de los síntomas, encontramos a ELA vulvar y ELA medular o espinal. El ELA vulvar hace referencia a que esta enfermedad se inicia afectando las motoneuronas presentes en el troncoencéfalo, específicamente a nivel de bulbo raquídeo. En estos casos va a existir dificultad para pronunciar palabras y en los procesos de deglución, aunque rápidamente pueden progresar los síntomas y comenzar a afectar a las extremidades. Aproximadamente abarca el 25% de los casos. Mientras que por otro lado, en la ELA medular o espinal, esta se inicia con pérdida de fuerza y debilidad en las distintas extremidades y posteriormente ataca al resto de la musculatura. Abarca aproximadamente al 65-70%. Mientras que en la otra categoría, en términos de patrón familiar o no, encontramos a la ELA familiar y ELA esporádica. En el caso de un ELA familiar, va a existir un cierto componente genético y la persona debe tener al menos dos parientes de primer o segundo grado que poseen la condición de salud, mientras que en la ELA esporádica no hay ningún componente genético asociado. En términos epidemiológicos, en Chile la prevalencia es de aproximadamente 5 a 8 afectados por cada 100.000 nacidos vivos. Decepcionadamente, esta enfermedad genera una importante pérdida de la calidad de vida de las personas, implicando una expectativa de vida muy breve, entre 3 a 5 años. A nivel mundial, la prevalencia es cercana de 2 a 5 afectados por cada 100.000 habitantes. En términos de neuroanatomía, la primera motoneurona se encuentra ubicada en la corteza cerebral y envía axones que constituyen a la vía piramidal. La vía piramidal corresponde al principal sistema eferente de transmisión de impulsos nerviosos, la cual se dirige desde la corteza motora hacia el sistema nervioso periférico y luego hacia el músculo. Cumple un papel fundamental en la ejecución de movimientos voluntarios. Las fibras del tracto córtico-espinal, o vía piramidal, nacen como axones de células piramidales situadas en la quinta capa de la corteza cerebral. Aproximadamente un tercio de las fibras se origina en la corteza motora primaria, el otro tercio en la corteza motora secundaria y el tercio restante a nivel del lóbulo parietal. Por lo tanto, como resumen, 2/3 de las fibras se originan en la circunvolución precentral y 1/3 en la circunvolución postcentral. Bueno, continuando con esta vía piramidal, todas las ramas de las motoneuronas superiores tienden a converger en una estructura denominada corona radiata, para luego decursar en las pirámides vulvares y viajar hacia el asta anterior de la médula espinal para así realizar sinapsis con la motoneurona inferior o secundaria y llegar hacia el efector final que corresponde al músculo. Acá no va a existir una patogenia clara con respecto a la aparición del ELA, pero se han realizado múltiples estudios en donde se han visto que factores como mutaciones genéticas, estrés oxidativo y excitotoxicidad podrían influir en la aparición de esta condición. Bueno, mutaciones en los genes SOT1, TAR, DBP, FUS y C9, ORF72 podrían influir en la aparición de esta enfermedad, en donde mutaciones en el gen SOT1 está asociado a la aparición de ELA familiar, mientras que mutaciones en los genes restantes está asociada a la aparición de un ELA esporádico. Bueno, SOT1 corresponde a una enzima, la cual se encarga principalmente de convertir al anión superóxido en oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno. A partir de esto, a esta enzima se le confiere un papel clave en la defensa antioxidante de células con metabolismo aeróbico, como es el caso de las motoneuronas. Las mutaciones en esta enzima van a provocar desórdenes en su plegamiento y esto puede implicar una interferencia con la proteostasis celular, generando una activación autofágica secundaria. La acumulación progresiva de esta proteína mutada, junto a otros factores como el envejecimiento, por ejemplo,
puede inducir la aparición de estrés celular y a partir de esto se puede llegar a una degeneración de motoneuronas. El estrés oxidativo, bueno, en términos generales, se define como un desequilibrio entre la generación y la eliminación de radicales libres o la incapacidad que posee la célula de reparar los daños generados por estas sustancias. Se pueden observar alteraciones proteicas, lipídicas y en el ADN asociado a la presencia de radicales libres en pacientes con ELA. También se ha visto que el estrés oxidativo contribuye a la aparición de otros mecanismos patogénicos, como son la excitotoxicidad, la agregación de proteínas, entre otros. Bueno, en términos de excitotoxicidad, frente a fenómenos excitotóxicos, existe una mayor liberación de glutamato con respecto a sus cantidades normales, o los receptores son más sensibles a su acción. Y a partir de esto se pueden activar distintas cascadas químicas que pueden desencadenar la muerte neuronal. El principal receptor asociado al glutamato corresponde al receptor AMPA, en donde su permeabilidad al calcio va a depender de una subunidad proteica denominada GLU-R2. Las motoneuronas van a poseer una disminución en la cantidad de GLU-R2 y de proteínas tamponadoras para ion calcio. Esto va a provocar un aumento en la sensibilidad de los receptores AMPA al calcio, pudiéndose desencadenar así procesos de excitotoxicidad, lo cual tiene como resultado la muerte neuronal. En términos de clínica, acá los principales signos se asocian a daños en ambas motoneuronas y a nivel vulvar. Bueno, en signos en la motoneurona superior, vamos a encontrar lesiones en la vía piramidal y extrapiramidal. En la vía piramidal vamos a encontrar a la aparición de reflejos patológicos, como es el signo de Babinski, a la ausencia de reflejo cutáneo abdominal y cremastérico, y la pérdida de ejecución en movimientos finos. Por otro lado, en la vía extrapiramidal puedo encontrar a parálisis severa, hiperreflexia de reflejos osteotendinosos, espasticidad y hipertonía y espasticidad en la baja. Mientras que en la motoneurona inferior encontramos a debilidad muscular, hiporreflexia, atrofia muscular, fasciculaciones musculares, calambres musculares y parálisis flácida. Mientras que en signos vulvares tengo a disfagia, disartria, disnea, ortopnea, alteración de reflejo nauseoso y o del mentoniano e incontinencia emocional. En términos de diagnóstico, podemos encontrar a criterio el escorial, en donde a partir de los signos y síntomas que posee el paciente, me permite determinar la posibilidad de que éste esté padeciendo ELA o de que pueda llegar a padecer. También la electromiografía, la cual me permite analizar la presencia de impulsos eléctricos, estudios de conducción nerviosa, resonancia magnética. Este examen me permite distinguir posibles causas que pueden estar generando signos o síntomas asociados a ELA, como desde hernias, tumores, entre otros, y exámenes de sangre y orina. En términos de escalas que se pueden aplicar, podemos encontrar a la escala ALS-FRS-12, la cual evalúa la función física de la ejecución de actividades de la vida cotidiana, SF12 y SF36, la cual, como se vio en clases, permite evaluar en términos generales el funcionamiento del usuario y el estado de salud en términos muy simples. Y la escala ALSAQ 40, la cual me permite medir el bienestar subjetivo de los pacientes con ELA y evalúa aspectos de movilidad física, ABD, alimentación, comunicación y reacciones emocionales. Acá el tratamiento no puede revertir el daño generado por esta condición de salud, pero sí se puede retrasar la progresión de los síntomas, evitando complicaciones o crisis y otorgando mayor independencia al usuario. Se hace necesaria la intervención de un equipo interdisciplinario constituido por múltiples profesionales como médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, entre otros. Entre los medicamentos que también podemos encontrar corresponde a Riluzol y Edarabone. Los fonoaudiólogos van a actuar en la terapia del habla, también puede existir fisioterapia, terapia psicológica tanto para el paciente como su familia o cuidadores, y ventilación mecánica no invasiva, considerando que la degeneración de la motoneurona superior e inferior pueden generar repercusiones en la musculatura del diafragma o la musculatura que influye en la respiración. La esclerosis múltiple corresponde a una enfermedad de carácter autoinmune, la cual se caracteriza por destrucción de la sustancia blanca periaxional, compuesta principalmente por fibras nerviosas, neuroiles y vasos sanguíneos.
en donde pese a esto existe una relativa indemnidad del axón. Es una patología que tiende a afectar a adultos jóvenes y es de carácter crónico. Estos focos de desmielinización o de destrucción tienden a iniciarse en el nervio óptico, en la médula espinal o en el cerebelo. Se pueden distinguir distintos tipos de esclerosis múltiple, como la esclerosis múltiple recurrente remitente, esclerosis múltiple secundaria progresiva, esclerosis múltiple primaria progresiva y esclerosis múltiple progresiva recurrente. En Chile se calcula que viven aproximadamente 3.000 personas que padecen algún tipo de esclerosis múltiple. A partir de esto, la prevalencia estimada es de 14 personas por cada 100.000 nacidos vivos. A nivel mundial, el panorama es distinto, debido a que se estima que la prevalencia es de 30 a 100 personas por cada 100.000 nacidos vivos. La mielina está compuesta por lípidos, 70-80%, y algunas proteínas que tienden a generar acciones de compactación. Su principal función corresponde a permitir que los distintos impulsos eléctricos puedan viajar de forma rápida y eficiente a lo largo de los axones de las distintas neuronas. Estas vainas de mielina en el sistema nervioso central se encuentran mantenidas por oligodendrocitos, mientras que en el sistema nervioso periférico se mantienen gracias a las células de Schwann. Como mencionamos anteriormente, en la esclerosis múltiple ocurre un proceso de desmielinización en donde la vaina de mielina que cubre a los axones se degenera y es eliminada por células microgliales. A medida que ocurre estos procesos de desmielinización, la conducción de impulsos nerviosos por parte de los axones se va alterando. Esta desmielinización afecta tanto a tractos ascendentes como descendentes, y debido a la desmielinización, la velocidad de transmisión de los potenciales de acción se va reduciendo hasta llegar a un bloqueo. A partir de esto es posible observar pequeñas destrucciones en la sustancia blanca. Esta última se compone principalmente por fibras nerviosas, neuroglias y vasos sanguíneos. Se le atribuye el nombre de sustancia blanca debido a las vainas de mielina que rodean a las fibras nerviosas. Las lesiones tienden a ser múltiples y se encuentran distribuidas por todo el sistema nervioso central. Las placas de desmielinización suelen ser de dos tipos. Frente a lesiones agudas se tiende a presentar fenómenos de inflamación, y en lesiones crónicas ya existe una desmielinización franca y que progresivamente se puede acompañar de degeneración axonal y de gliosis. La morfología de estas placas tienden a ser redondeadas, pero a menudo pueden ser alargadas y pueden llegar a infiltrar vasos sanguíneos medianos y pequeños. Básicamente, las células que ocasionan estas lesiones corresponden a linfocitos y macrófagos. Frente a las lesiones crónicas, incluso se ha llegado a divisar células precursoras de los oligodendrocitos. Se plantea que la esclerosis múltiple corresponde al resultado de una determinada predisposición genética y de un factor ambiental no conocido que provocarían células T autorreactivas que, tras un periodo de latencia de 10 a 20 años, según algunos autores, serían activadas por un factor sistémico o local. Esto origina una reacción autoinmune que desencadenaría la reacción de inflamación y desmielinización. La naturaleza del factor no está clara, pero se plantea que puede corresponder a enfermedades virales o autoinmunes. A partir de esto ocurre una facilitación del paso de células T y anticuerpos al sistema nervioso central por daño de la barrera hematoencefálica. La activación de las células T libera citoquinas proinflamatorias que activan macrófagos y microglias. Los macrófagos son las células que inician las lesiones en la esclerosis múltiple, fagocitan la mielina, promueven la desmielinización, activa por secreción de citoquinas, factor de necrosis tumoral, IL-6 y IL-1, radicales libres de oxígeno y enzimas proteolíticas, y actúan como células presentadoras de antígenos a los linfocitos T. Luego de esta desmielinización puede ocurrir un proceso de remielinización asociada a la preservación de los oligodendrocitos, lo que se da principalmente en placas agudas en comparación a placas crónicas debido a la destrucción de los oligodendrocitos. Acá, en la remielinización, no necesariamente se establecen las funciones de la vaina de mielina, debido a que esta puede ser anormal en términos fisiológicos. El daño axonal que se puede llegar a producir posteriormente se puede dar debido a la desmielinización y proliferación anormal de canales de sodio en la membrana, lo que produce que el sodio entre y se pueda producir así una degeneración neuronal. El daño axonal acumulativo se asocia a un daño irreversible. La debilidad de las extremidades corresponde al signo más frecuente en esta patología, asociado a la afectación de la segunda motoneurona. Generalmente, la clínica tiende a ser muy variada en términos de forma de presentación, gravedad y duración. En términos de movimiento, los principales signos y síntomas presentes corresponden a entumecimiento o debilidad en una o más extremidades, en donde normalmente aparecen en un costado del cuerpo a la vez, o en piernas y el tronco. Signo del Hermit, temblores, falta de coordinación y marcha inestable. En términos de visión encontramos pérdida de visión en forma parcial o completa, tiende a afectar a un ojo a la vez.
diplopía y visión borrosa. También podemos encontrar balbuceo, fatiga, mareos, hormigueo o dolor, problemas en la función sexual, control vesical y alteraciones intestinales. Con respecto al diagnóstico, tenemos los criterios de McDonald. El principal objetivo de este criterio es llegar a un diagnóstico temprano de la esclerosis múltiple, el cual mantiene una alta sensibilidad y especificidad, estableciendo que dentro del diagnóstico es necesario demostrar eventos separados en el tiempo, DTI, y en el espacio, DSI. También tenemos los análisis de sangre, la punción lumbar, la resonancia magnética y también las pruebas de potenciales provocados que permiten registrar las señales eléctricas producidas por el sistema nervioso en respuesta a distintos estímulos. A modo de tratamiento, frente a periodos de crisis, se le aplica corticosteroides y plasmaferesis, que es el intercambio de plasma. Los tratamientos para modificar el avance en la esclerosis múltiple progresiva primaria se le aplica ocrelizumab, y frente a esta terapia la probabilidad de que la enfermedad avance disminuye. En la esclerosis recurrente remitente, interferones beta, acetato de glatiramer, que estos pueden reducir la gravedad y frecuencia de las recaídas. En los tratamientos orales tenemos el fingolimod y el dimetilfomarato, y en los tratamientos de infusión tenemos el ocrelizumab y el natalizumab. También tenemos la fisioterapia, que busca evitar contracturas, busca potenciar acciones como la marcha y a la vez se busca mantener la funcionalidad del individuo para así mejorar su calidad de vida e independencia. También relajantes musculares y medicamentos para reducir la fatiga y aumentar la velocidad de la marcha. Con respecto al GES, la esclerosis múltiple remitente recurrente se encuentra en el número 67 de las patologías GES. Los beneficios que se entregan corresponden a medicamentos y exámenes.